Insisto en el objeto de nuestra solicitud de comparecencia al Gobierno para hablar y discutir sobre un tema esencial, y es la evolución de nuestro mercado de trabajo, las cifras inaceptables de desempleados y el análisis parcial de nuestra estructura económica en relación al turismo. Los datos son preocupantes. Nosotros no estamos aquí para demonizar a nadie, ni para simplificar el discurso, y menos para hacer demagogia. De lo que se trataría es de tener claro que el sector turístico canario, con sus debilidades y virtudes, ha aumentado visitantes y facturación de manera récord en los últimos 3 años y no hemos sido capaces de arrastrar ese crecimiento en formulación de empleo, ya sea empleo directo, que es cierto que en el sector alojativo ha aumentado el empleo, estoy hablando del sector turístico en su conjunto, ya sea en los sectores indirectos. La resultante, con todos los defectos que se quiera, es que, según Impactur, ese estudio sobre el impacto del turismo en la economía canaria, hay 42.000 empleados menos en el sistema turístico canario que hace 8 años o 7 años. Nosotros somos conscientes de que el sistema turístico canario tiene debilidades, y una de sus debilidades es que compite esencialmente en precios. Y tocaría reflexionar y hablar aquí sobre este tema. Aquí se hablan de muchas cosas y se prometen muchas cuestiones, pero se entra poco a analizar el sector turístico, sus virtudes, sus debilidades. Y es real que estamos en manos de los intermediarios, de los turoperadores, no solo este destino, hay más destinos en el mundo. Y hay datos preocupantes. Por ejemplo, en el año 2006, la distribución de la factura turística, el 62% se obtenía en origen y el 38% se obtenía en destino. Es decir, que el 40% casi del dinero se manejaba aquí y el 60% fuera. Bueno, hemos perdido 10 puntos del año 2006 al 2013. Es decir, que el negocio turístico, el 70,4% se controla, se dirige, se factura en origen y escasamente el 30% en destino. Eso no quiere decir que ese 70% no haya una parte que llegue a Canarias en compra de servicios. Lo que digo es que el negocio turístico no está en manos de la estructura turística canaria, está en manos de terceros. Y esto determina un modelo turístico muy vinculado a los precios y muy en manos de los intermediarios. Eso que decía el Antonio Catalá en ese seminario en Lanzarote. Pero la preocupación que tiene Nueva Canaria es si el sistema turístico canario ha sido el único que ha resistido la crisis, ha sido el único que ha crecido de forma sensible en cantidad de visitantes y en facturación, ¿por qué en esta ocasión el efecto arrastre que ha tenido el sistema turístico sobre el conjunto de la economía no solo no se da, sino que en el balance global del sistema turístico hemos perdido 40.000 empleos? Nosotros lo que estamos buscando es explicación a esto, sin buscar culpables, y menos al sector de alojamiento, porque ese ha mejorado el empleo, ya veremos la calidad, pero ha mejorado el número de empleados. De lo que se trata es de interpretar bien esto, porque de aquí podemos sacar una primera conclusión. Si el sector de la economía canaria, que crece, que es razonablemente competitivo, no es capaz, no solo no de tirar del empleo del conjunto de la sociedad canaria, no es capaz ni siquiera de conservar los niveles de empleo que teníamos hace 7 años, ¿cuál es el futuro de esas tasas de desempleo del 32-33%? Transformarse de coyunturales en estructurales, porque el resto de los sectores económicos sí que han perdido empleo neto masivo. El sector de la construcción, sin ninguna duda, el sector del comercio, el sector de la industria que antes veíamos, el sector de la agricultura. De manera que aquí queremos hacer una llamada de atención a que el Gobierno se tome esto como la gran tarea y no desmerece sobre otras tareas, pero tenemos un problema estructural en la economía canaria, y es que ese 32% de desempleo que recogen las estadísticas los últimos años se puede convertir en estructural, y entonces tendremos dos sociedades:
la sociedad integrada, la sociedad con empleo, la sociedad con derechos y la sociedad desestructurada, excluida y sin posibilidades ni futuro. Y eso solo lo puede romper la economía, una economía que sea capaz de crecer y generar empleo, de crecer, generar riqueza y repartir la riqueza. Y esta es la gran tarea de los próximos años de la economía canaria. ¿Cómo articulamos una propuesta económica en el turismo y en el resto de la economía que sea capaz de, con el crecimiento, generar bienestar para la mayoría? Y eso no está ocurriendo. Y le voy a dar datos de las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que son sus leyes de presupuesto. La ley que estamos tramitando dice lo siguiente: el año 14 cerraremos con un crecimiento del PIB del 1,7%, casi medio punto por encima de la media de la economía española. Va a haber 8.400 ocupados más. Con el turismo como está, 8.400 ocupados más, insignificantes desde el punto de vista del problema que tenemos. Hay 13.000 parados menos por los problemas de población activa. Y dice en la ley de presupuesto que cerramos el año 14 con el 32,7% de canarios y canarias en desempleo. Cifra inaceptable. Pero miren lo que dice para el año 15. Los análisis macroeconómicos, que no es la propaganda de alguno del Gobierno. Estoy hablando de los papeles, los que tienen un soporte técnico, y no el discursillo de 80.000, 100.000, 150.000 empleos. El 2015 dice la ley de presupuesto en tramitación que el PIB tendrá un crecimiento previsto del 2%, por encima también de la evolución del PIB de orden estatal. Que en esa previsión se generarán 11.000 nuevos ocupados y que habrá 10.000 parados menos. Es decir, que cerraremos el año que viene con el 31,7% de desempleo. Esta es nuestra realidad. Tasas de desempleo en torno al 32%, a pesar de un crecimiento económico en torno al 2%, y a pesar de que el factor determinante de ese crecimiento con el sector turístico está en torno a un 4 o un 5% de crecimiento del PIB, y la resultante es 32% de desempleo en la ley de presupuesto a final del año que viene. Sobre esto necesitamos explicación, interpretación y estrategias alternativas en relación al sector turístico y en relación al conjunto de la economía. Desde luego, yo no tengo la varita mágica ni la solución a todos los problemas de Canarias, pero de lo que sí estoy convencido es que la política económica que ha dominado el panorama político español y canario, de las llamadas reformas estructurales, entre ellas una reforma laboral que hace que no solamente tengamos menos empleo, sino empleo en peores condiciones. Y empleo a tiempo parcial, porque claro, a efectos estadísticos computa exactamente igual un contrato de 4 horas que un contrato de 8. Y hay muchos contratos de 4 horas y cada vez hay menos contratos de 8. Hay muchos contratos temporales y cada vez hay menos contratos indefinidos. Además de un problema de cantidad, tenemos un problema de calidad. Y desde luego hay una estrategia que a mí me parece fundamental, y es cambiar esta política. La política que no favorece el consumo, que no favorece la demanda interna, no va a contribuir a que nos zafemos de esta situación. Los recortes en el sector público, la caída de las inversiones, la caída del gasto social, la caída de los salarios, los niveles de desempleo, la pérdida de prestaciones por desempleo de más de la mitad de los parados, la poco crédito circulante, hacen que la demanda se hunda y estas cifras de desempleo se consoliden. Por eso nosotros creemos que, aunque no tengamos la solución definitiva, total y perfecta, pasa por cambiar las políticas y cambiar las políticas de recorte de austeridad por políticas de intensificar la demanda. Y pasa, entre otras cuestiones, nosotros hacemos una propuesta modesta de captar recursos justamente para tirar de la demanda y de la competitividad por la vía no solo de los precios, sino del atractivo del destino, e insistimos y reiteraremos el tema de la tasa turística. Nuestros destinos turísticos no están compitiendo con diferenciación, con singularidad, están compitiendo solo con precios. Y ahora va a ocurrir lo que algunos hemos apuntado aquí de forma reiterada. Si se recuperan los destinos competidores, los que también compiten por precios, notaremos los resultados en el sistema turístico canario. Si se recupera Egipto, nosotros perdemos 150, 200.000 turistas o más, porque solo competimos vía precios. Por eso decimos que hay que cualificar también el destino y hacer un modelo turístico donde lo determinante sea la calidad de lo que damos, la diferenciación de lo que damos, y en eso hoy no somos unos artistas. En definitiva, señora consejera, no tenemos un análisis certero de lo que nos está pasando en el sistema
turístico, no lo tenemos, y yo creo que el Gobierno se tiene que empeñar en este tema. A mí me gustaría... Sí, señor diputado, como pide el minuto, tiene usted el minuto. Me gustaría que el Departamento de Turismo del Gobierno haga un análisis cualitativo de lo que nos está pasando en el sector, insisto, sin demonizar a nadie, sin tratar de endosarle las culpas de lo que nos pasa a un sector, y menos al sector que tira de la economía, y menos al sector de alojamiento, que razonablemente pudiera estar aguantando el tirón, pero desde luego tenemos que hacer un análisis no solamente de cómo evoluciona el sector, su crecimiento y el empleo, sino su capacidad para competir y resistir si los destinos, digamos, competidores inmediatos se recuperan. Y ese análisis nosotros no lo vemos en la política turística del Gobierno. Y sobre el conjunto de la economía no tenemos duda, en esto sí que no tenemos duda, que la política económica dominante de recortes, de austeridad, de reformas estructurales, de pérdidas de derechos, de reducción de salarios, va en contra de la recuperación de la demanda interna, elemento clave para el crecimiento económico y el reparto de riqueza a través de las políticas públicas o a través del empleo, porque por las dos vías se hace una justicia mayor en una sociedad como la nuestra. Gracias, señor.